Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos acompañen. Y bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. El día de hoy estamos en un encuentro en donde vamos a reunirnos con un gran experto del mercado, especialmente el mercado de Forex, el mercado de divisas, para hablar de, como siempre, temas que les interesan a ustedes y quieran que ustedes tengan la mejor información para abordar y ganar los mercados. Recuerden que nosotros siempre, semanalmente, les vamos a brindar una hora de cultura financiera para que ustedes mejoren esos conocimientos, para que ustedes tomen decisiones más inteligentes en los mercados y siempre estamos a la orden para ustedes para que cualquier comentario, cualquier duda, cualquier sugerencia, estamos aquí. Recuerden también que no solamente publicamos información diariamente en nuestra página web institutoespanoldelabolsa.com, sino que también estamos publicando constantemente los análisis de nuestros estrategas en otras páginas especializadas como FXMAC o Investing en español. Allí publicamos análisis de los mercados, también reflexiones sobre lo que es el trading y por esto, como saben, nuestro objetivo es brindar la mejor información y la mejor cultura financiera. El día de hoy específicamente hablaremos de un tema que ustedes mismos estuvieron solicitando, varios nos hablaron por allí sobre este tema y es el tema de los patrones de doble techo. Sabemos que en estos encuentros no solamente tenemos a personas que se están iniciando en los mercados, sino que tenemos a personas que ya llevan muchísimo tiempo en ellos. Por eso tratamos que nuestros eventos online sean los más inclusivos posibles para traer información teórica y más allá que eso, la información práctica, para que ustedes, de una vez, ustedes terminan este encuentro, se acuestan a dormir si están en hora europea y mañana en la mañana ya pueden poner en práctica todos estos conocimientos. Sabemos que muchos de ustedes nos ven con lápiz y papel en la mano, anotando allí, vuelven a ver las grabaciones de los encuentros y eso nos encanta y por eso nos encanta que nos sugieran temas como esto. Patrones de techo, cómo identificar esos patrones de doble techo y cómo aprovecharlos al máximo para aumentar nuestras ganancias en los mercados. Para hablar de esto tenemos a Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa, además de parte del grupo Green Forex. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá una semana más, por estar acá un día más. Vamos a estar hablando el día de hoy, efectivamente, lo que son los patrones de doble techo. Vamos a estar hablando de uno de los patrones que sé que muchas veces se presentan dentro del mercado y que capaz no los hemos visto de la mejor manera o que de pronto es difícil a veces identificarlos. Hoy vamos a ver un poco qué es lo que son, cómo se logran identificar, cómo se pueden utilizar y obviamente pues veremos un ejemplo dentro del mercado y así poder sacarles el mayor provecho posible. Como saben, durante este año estaremos utilizando otro tipo de metodologías, estaremos haciendo un poquito más el tema más dinámico, por ende estaremos acá presentándoles vía diapositivas el tema del día de hoy para que ustedes lo puedan ver durante la sesión, durante la semana, mientras que estuvimos preparando el tema, pues yo estoy buscando ejemplos en el mercado para que así la sesión fuera un poco digámoslo como más efectiva y bueno, podamos revisar bien todo el tema, ¿vale? Vamos a empezar obviamente definiendo qué es lo que es un doble techo y es que los patrones, digamos que, pues obviamente doble techo son estructuras comerciales técnicas notables para aprender a integrar, digamos, en el arsenal de nosotros como traders. Los doble techo pueden mejorar tanto en nuestro análisis técnico cuando negociamos ya sea divisas, acciones o cualquier otro activo, lo que hace que obviamente este patrón sea de una naturaleza muy versátil. ¿Sí? Obviamente lo que estaremos, como les había comentado el día de hoy, los puntos principales es qué es lo que es, y es que precisamente el patrón de doble techo implica dos puntos altos dentro de un mercado, que significa, digamos, como una señal de una reversión bajista inminente. ¿Listo? Lo que se va a hacer es que se va a producir una caída moderada en el precio entre los puntos más altos, mostrando cierta resistencia en los precios máximos. Después de retroceder una parte digamos, como del primer pico, el mercado lo que hace es recuperar hacia el máximo de este pico anteriormente formado. Sin embargo, la fuerza del mercado estará disminuyendo y no va a poder sostener una ruptura por encima de este primer punto. Entonces acá lo estamos viendo en el gráfico, vemos que precisamente viene un mercado al alza, tenemos un primer alto, un primer pico, un primer techo, viene después una recuperación
y posteriormente vuelve otra vez a darse un movimiento al alza. Sin embargo, la fuerza no es lo suficientemente grande para que se ejecute o se dé un rompimiento de esta zona de resistencia, y por ende lo que se hace o lo que se va a formar en este momento es un movimiento a la baja. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí precisamente en el gráfico. Podemos ver los movimientos, podemos ver aquí que se estipulan cada uno de los puntos. ¿Listo? El impulso, digamos, de desaceleración puede evidenciarse a través, digamos, como un pico retrasado en un oscilador, como por ejemplo puede ser el RSI, el índice de fuerza relativa, que ya lo hemos hablado anteriormente. Aunque digamos que no es obligatorio, el mercado puede romper por encima del primer pico, aunque sea, digamos, un poco breve, algo digamos, como brevemente. Se prefiere, digamos, una ruptura leve y temporal por encima del primer pico, ya que puede, digámoslo así, como excitar un poco a lo que son los alcistas, solo para poder revertir y tender a la baja. Las señales de un cambio alcista en el sentimiento de los, digamos así, del mercado, que solo le veremos más adelante lo que es el sentimiento del mercado, puede indicar que se avecine un tope secundario. Nos puede dar, digamos, como esta información. Digamos que esta parte de acá, que se conoce muchas veces como el escote, se forma entre el precio mínimo del valle entre los dos picos. Una ruptura debajo de este punto, pues me va a confirmar el patrón realmente del doble techo. La confirmación bajista se especifica, digamos, como por una ruptura en el nivel clave del soporte de los precios, que sería, digamos, como en esta línea de acá, situado, obviamente, en el punto bajo entre los topes. Entonces, ¿cuándo sería, digamos, como esa confirmación del rompimiento de esa zona? Pues acá tenemos y podemos observar esta lineecita que estamos formando acá en ese soporte de esta línea, y en el momento que se rompe este punto, pues ya tendremos como esa confirmación. ¿Listo? De una manera similar, el patrón, digamos, como de doble piso, que también es uno de los patrones conocidos, pues corresponde obviamente al patrón de doble techo, que indica una reacción alcista. Entonces, si encontramos esto mismo pero al revés, en vez de doble techo es un doble piso, pues sabremos y entenderemos que es un patrón de reversión al alza. Entonces, en lugar de que la confirmación se muestre en una ruptura en el nivel de soporte clave, pues el doble suelo se produce en los máximos de resistencia clave entre los dos puntos más bajos. Los patrones de doble techo y doble piso, digamos que pueden ser dos poderosas herramientas técnicas utilizadas por los traders en los principales mercados como tal, incluido obviamente el mercado que nos gusta operar, que es el mercado de Forex. Bueno, ¿cómo logramos identificar un patrón de doble techo? Bueno, aquí digamos que hay una guía, un paso a paso para poder identificar el patrón de doble techo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los dos picos o los dos altos distintos de, digamos, como de anchura, pero de alturas similares. ¿Listo? Como sabemos, obviamente tenemos que encontrar dos picos en un punto similar. Segundo, la distancia entre, digamos que los dos picos no debe ser demasiado pequeña. Esto va a depender obviamente del marco de tiempo. ¿A qué me refiero? A que obviamente no puede haber, disculpen, vamos a mirar por acá a ver si tengo acá la herramienta como de pincel. No, aquí no me da la herramienta de pincel, pero bueno, significa precisamente que los dos puntos, los dos picos no pueden estar muy cerca. Tiene que haber, obviamente, en medio de ellos una reversión, tiene que haber en medio de ellos, digamos, como una corrección para que se pueda formar realmente este doble techo en general. Tercero, tenemos que confirmar el nivel de precio de soporte o el famoso escote. ¿Listo? Tenemos que tener esa línea marcada, esa zona marcada. Y cuarto, pues podemos utilizar otros indicadores técnicos para poder respaldar nuestra señal bajista del doble techo, como pueden ser los promedios móviles o como algunos osciladores, ya sea el estocástico o el RSI. ¿Cómo vamos a usar este patrón? ¿Cómo es que se usa el patrón realmente eh, de, del doble techo? Bueno, pues el doble techo se usa, digamos, como con frecuencia, precisamente en los mercados de divisas y de acciones como señales de venta bajistas. Los gráficos que vamos a ver en este momento, pues brindamos algunos ejemplos que, que pueden ser utilizados en ambos mercados como referencia para poder observar cómo este patrón se utiliza, digamos, como de distintas maneras con respecto a los puntos de entrada y salida en el trading como tal. ¿Ok?
Entonces la imagen que tienen ustedes acá es precisamente el dólar yen, el USD-JPY. Tenemos acá, digamos, un patrón de gráfico superior donde encontramos un doble techo. Entonces, en este gráfico, pues representamos precisamente un marco semanal. El patrón de doble techo, pues se forma después de una tendencia alcista previa con el primer pico, que lo vamos a encontrar acá. Vemos precisamente una tendencia al alza. Formamos nuestro primer pico, alcanza, digamos, una resistencia alta junto con una señal de sobrecompra, que la vemos acá. Tenemos acá nuestro primer pico. Vemos acá también en nuestro RSI una sobrecompra. Y después de este pico, pues el mercado lo que hace es declinar en fuerza y formó obviamente una caída, que sería nuestro, digamos que la formación de ese famoso bajo, de esa formación de ese primer soporte o de ese famoso escote, como también lo podemos conocer, ¿ok? Después de eso, el segundo pico se desarrolla un poco más fuerte que el pico anterior. Si se dan cuenta, digamos como que este no demora tanto en formarse, sino que sea, digamos, un poco más fácil, un poco más rápido. Se forma, llega sobre esta misma punta, llega sobre este mismo nivel, ¿sí? Curiosamente, digamos que el RSI en este punto no me muestra una sobrecompra, digamos que a pesar de llegar al punto, digamos, alto, no me muestra, digamos, como una ruptura en la sobrecompra como fue, por ejemplo, en este primer punto, ¿sí? Sin embargo, pues esto, digamos que lo que hace es confirmarnos un punto muy importante y es una divergencia. Si se dan cuenta, acá tenemos una línea, digámoslo así como horizontal, y en este punto no es igual. En este punto encontramos una divergencia. Y entonces hemos hablado anteriormente que nuestros osciladores, muchas veces nosotros como operadores buscamos ese punto de divergencia, que es un error en la información dentro del gráfico y lo que nos muestra un indicador. Y eso es una señal de que posiblemente puede venir un cambio, un movimiento en el precio, en el mercado como tal, y obviamente en efecto, después de esto vino un movimiento a la baja y en este punto existió el rompimiento de esta línea de soporte. Acá es donde se confirma este patrón. Y en ese punto es donde nosotros podemos entrar en el mercado, obviamente, pues a la baja. ¿Ok? Entonces, el punto de entrada de esta operación obviamente será confirmado por un cierre por debajo de esta línea de soporte que está marcado obviamente aquí en el gráfico. Como lo pueden ver, está el punto de entrada allí. Digamos que en este caso nuestro stop loss podría ser cercano a los puntos superiores o cercano a la última resistencia. Mm, Nuestro, obviamente, take profit, si tendremos en este caso una línea marcada como este es el punto, pues sería en esta línea de acá. Y si no, herramientas como por ejemplo el Fibonacci, los números de Fibonacci también se pueden, digamos, como implementar para poder colocar esos niveles correctamente, ya sea de stop loss o de take profit. Con respecto, obviamente, a la gestión de riesgo, pues esta, digamos que operación en particular mantiene normalmente una relación de riesgo-recompensa aproximada de 1 a 1 o de 1 a 2. Es lo que normalmente ese tipo de patrones nos pueden llegar a dar. ¿Ok? Tenemos otro, tenemos otro tipo de información acá, y este es un ejemplo precisamente con una acción, y estas son las acciones de precisamente Ryanair Holdings, ¿ok? Entonces, en este punto es exactamente igual, pero en este punto vamos a utilizar, en vez del RSI, vamos a utilizar como oscilador el estocástico. La volatilidad, que es precisamente el movimiento, pues digamos que del mercado de como de acciones es mucho menos frenética, como lo muestra, digamos, como la construcción aquí de este gráfico es mucho más suave. El uso de un oscilador pues se ha implementado en este ejemplo como estándar para poder mostrar así la diversidad de funciones de apoyo que pueden utilizarse en el patrón doble techo. Entonces, en esta acción podemos exhibir, digamos, como un doble techo que recientemente se completó como tal en este punto, ¿sí? Ese tipo de configuración comercial pues, nos permite a nosotros como traders ingresar la operación después de la formación del segundo pico para poder capitalizar un movimiento descendente más grande en lugar de esperar, digamos, como confirmaciones, resaltando obviamente lo que anteriormente hemos visto. ¿Listo? Obviamente en este punto, igual que como lo hemos hablado anteriormente, nuestro nivel de stop loss y take profit sería de acuerdo, ya sea a esos puntos que hemos estado viendo aquí o en su efecto, ya sea vía nivel Fibonacci, ¿ok? Entonces,
exactamente igual que en el anterior. Vemos aquí precisamente un punto punto alto. Venimos a nuestro soporte y en ese segundo punto alto, al momento de encontrar esa sobrecompra, al igual que acá, podemos tener también un punto de entrada. ¿Listo? En este nivel, nuestro stop loss sería por encima de este último o este primer pico formado. ¿Ok? Bueno, esto es precisamente lo que nosotros vamos a encontrar respecto a lo que tiene que ver con lo que estamos viendo el día de hoy y es precisamente esos puntos de entrada. Ahora, vamos a ir al mercado a buscar de una mejor manera eso que estamos viendo acá. ¿Les parece? Vamos a ir ya precisamente acá. Voy a abrir acá TradingView. Disculpen un momentico. Denme un segundito. Vamos a mirar. Ahí. Listo. Ya estamos acá en TradingView. Perfecto. Entonces, vamos a ir al mercado a buscar unos posibles ejemplos y después de estos ejemplos como tal, vamos a dar a entender cómo es la estrategia que utilizaremos normalmente, ¿vale? Para este punto no vamos a utilizar las EMAs, vamos a utilizar únicamente el oscilador como lo es el RSI. Vamos a utilizar un marco inicialmente diario y posteriormente esto, aquí ya vi uno. Listo. Ah, a ver, creo que ustedes ya también lo están viendo ahí, pero bueno. Bueno, entonces en este punto venimos claramente una tendencia a la baja, ¿no? Ahí se ve claramente, estamos en una tendencia totalmente bajista. Después de este movimiento, podemos ver cómo en este punto de aquí se empieza a formar precisamente esa primera línea de resistencia, que sería esta de acá. Un poquito más rápido. Acá. Esta línea de acá, esta zona de acá sería precisamente mi línea de resistencia. Este sería como mi primer pico. Esta línea de acá sería precisamente la formación, empezar a formar como ese escote o esa línea de soporte. Sería, vamos acá, mi soporte. En este punto, por ejemplo, en este caso, el RSI no acompaña el movimiento, si ustedes se pueden dar cuenta. A pesar de que nosotros estamos acá viendo, podemos ver que el RSI siempre se mantiene, digamos, como sobre la mitad, no encontramos un movimiento como que apoye ese movimiento, que apoye, digamos, como esa sobrecompra o esa sobreventa. Sin embargo, técnicamente sí lo estamos viendo. Podemos ver claramente, como en toda esta zona de acá, el mercado respetó esa línea, como aquí me formó ese primer pico, y acá, en este punto, como vuelve a darse ese segundo pico que nosotros esperamos. Segundo pico. Ahora, en este punto es donde nosotros tenemos que ver y revisar. Si, por ejemplo, si el RSI estuviera acompañándome ese movimiento, y vamos acá a hacer una cosa, vamos a agregar aquí el estocástico. Bueno, en este caso, por ejemplo, podemos ver el RSI no acompañó, pero el estocástico sí. Aquí en el estocástico sí podemos ver en este primer pico, en esta primera zona de acá, una clara sobrecompra. En esta línea de soporte, una clara sobreventa. Y como en este segundo punto existe también una sobrecompra, no tan clara como la primera, pero existe, digamos, una sobrecompra. A mí, en lo personal, me gustaría que ambos osciladores estuvieran, digamos, como igual, que estuvieran parecidos. Hay personas que podrían, en este caso, por ejemplo, entrar en una operación allá arriba, al momento de ver esta bajada. Sin embargo, yo,
En este punto, al ver que, por ejemplo, el RSI y el estocástico no me muestra una señal totalmente clara, esperaría a la primera opción, que sería el rompimiento de esta zona de acá. Entonces, un momentico, ahí justamente. ¿Por qué por qué ahí? Bueno, digamos que tú pudiste haber entrado, por ejemplo, en este punto de acá. Pudo haber sido. Entonces, de haber entrado en ese punto, estamos en una temporalidad diaria, ¿no? Entramos acá porque dijimos como, no, ya rompió. ¿Realmente rompió? Yo realmente no lo veo como un rompimiento. Si tú eres consciente, yo lo sigo viendo en la misma zona en la cual ha llegado el mercado anteriormente. Mira que estas mechas de acá llegó hasta ahí. O sea, realmente no ha roto con una totalidad, ¿sí? Sin embargo, listo, digamos que entraste ahí, pues tuviste que esperarte posiblemente todo este retesteo hasta acá para luego sí estar en profit. Posiblemente, y este punto de acá, eso ya dependerá de tu psicotrading. Y es que precisamente hay muchas personas que al momento de llegar a entrar ahí y ven que el mercado retrocede y dicen como, uy, no, se me fue en contra, yo cierro. O llegan y rápidamente lo que hacen es entrar en una operación de compra porque dicen como, no, esto no se dio. Entonces, listo, pum, vendieron ahí. Y el mercado empieza a darse, pum, 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 pum. Ah, bueno, vamos a ver aquí algo. Yo puedo configurar esto. Me gustaría configurar esto para que no me saliera en moneda de francos, sino en dólares para poder hacer el ejemplo correctamente. Vender. Pero, ¿cómo hago para configurar esto ahí? Bueno, no importa. Después miraré. Vendimos ahí en ese punto. El mercado se empieza a dar. Estamos en pérdida, estamos en pérdida, estamos en pérdida. Y ahí ya estaríamos en ganancia, correctamente, ¿cierto? Porque pues obviamente el patrón se cumplió y el mercado pues empezó a bajar. Sin embargo, la mejor situación hubiese sido en este punto donde se dio un rompimiento claro. ¿Cómo hago yo para saber mis niveles de stop loss y mi nivel de take profit? Ok. Dos opciones. Uno, mi stop loss puede ser por encima. Una línea normal. Por encima de estos picos de acá. Y mi take profit sería, por ejemplo, buscando anteriormente en el mercado el último, digamos, como soporte como tal que se dio. Entonces, en este caso podemos encontrar un muy buen soporte en toda esta línea de acá. Y podemos ver que el mercado podría llegar hasta allí. O en su efecto, y la que más a mí, digamos, como que me gusta, se llama con Fibonacci. Entonces, en este caso, tengo mi Fibonacci. Lo que va a hacer es lo siguiente. Mi stop loss, un poco por encima del nivel 100. Y mi take profit de acuerdo al nivel en el que hubo ese retesteo. Entonces vino, pum, 61.8. Negro con negro. Aquí hubiese sido mi take profit. Y en efecto, pues el mercado llegó hasta allá. Entonces ahí se empezó a ver el movimiento y ahí ya pues obviamente yo otro tipo de movimientos totalmente distintos. Pero en este caso podemos ver cómo en el primer punto se cumplió la estrategia de acuerdo al Fibonacci y que en ningún momento llegó hasta ese punto de allí. Entonces ahí hemos tenido una operación ganadora. Vamos a buscar otro ejemplo en una temporalidad de pronto menor, porque yo sé que de pronto ustedes dirán como no, pero es que una temporalidad diaria. Yo no sé si el tamaño de la cuenta que yo tengo, no sé si de pronto lo que yo estoy haciendo me llega hasta ese punto. No podemos ver una temporalidad de pronto menor. Bueno, vamos a tener un ejemplo, vamos a buscar un ejemplo con 4 horas, otro ejemplo con 1 hora y otro ejemplo con 15 minutos, ¿vale? Pero antes de eso, quiero que ustedes tengan una información. Y es que yo sé que a ustedes les gusta aprender. Yo sé que ustedes están acá aprendiendo conmigo, pero hay maneras en las que además de aprender pueden ir, digamos, como ganando de manera de expertos a su vez que van aprendiendo. Pero para eso quiero que esa información venga al honor nuevamente para podérselas brindar. Muchísimas gracias, Luis. Y es verdad que muchos de ustedes nos comentan
quiero empezar este curso, quiero empezar esta información, pero también quiero empezar ganando. Y en los mercados tienen que tener en cuenta, nadie, ningún formador les va a prometer a ustedes empezar a ganar desde la primera semana que están aprendiendo. Ustedes están iniciando esta primera semana abriendo su broker y ya van a ganar de forma constante. Eso no es posible, porque finalmente el éxito en los mercados se basa en constancia, dedicación, aprendizaje, el conocimiento de lo que ocurre dentro de los mercados, fuera de los mercados, qué factores pueden afectar a los mercados. Así que entendemos que esto no es tarea que se da de un día para el otro. Y por eso decidimos crear una herramienta que sirva para estos dos fines, para aprender y para ganar. Y esta herramienta está dedicada al servicio o al mercado de divisas, al mercado Forex. Y de allí nace Green Forex, una herramienta que lleva años con nosotros en el mercado español y que ha acompañado a cientos de personas como quienes nos escuchan, inclusive a varias personas que nos escuchan, porque sabemos que muchos de ustedes ya tienen el servicio, a ganar mientras aprenden. ¿Y por qué se gana mientras se aprende? Porque ustedes con este servicio van a establecer semana a semana una serie de trades que ustedes van a establecer y ver cómo llegan a su stop loss o a su take profit, ¿ok? Con cada trade también van a recibir el análisis fundamental y el análisis técnico para entender por qué se eligió este trade y no otro. ¿Cuál fue el análisis detrás de esta decisión que tomaron los expertos? ¿Y quiénes son estos expertos que hacen que nosotros tengamos la información para operar? Muy fácil, el servicio Green Forex está realizado por un grupo de expertos, traders profesionales todos de América Latina, Estados Unidos y Europa, quienes en grupo todos deciden los trades de la semana. Ustedes cada semana van a recibir entre 3 a 5 trades que ustedes van a poder activar y ustedes, como les dije, van a ver cómo este llega a su take profit o a su stop loss y así ganar mientras aprenden. Además, este servicio tiene una particularidad que muchos de ustedes sacan el máximo de provecho, que es el acompañamiento one-on-one. El acompañamiento one-on-one quiere decir que ustedes van a estar allí con nosotros operando y que pueden ya, si así lo desean, hacer cualquier pregunta, cualquier comentario a nuestros traders profesionales. Nosotros nos vamos a encargar de que su pregunta o su comentario llegue al trader experto en esta área, ya sea Forex, ya sea opciones, ya sea acciones, y les demos la respuesta en el menor tiempo posible. Nosotros nos encargamos que cada uno de ustedes se sientan que están operando hombro a hombro con un profesional y esa es una de las bases del éxito. Además, siendo una herramienta que lo que aspira es el máximo éxito de todas aquellas personas que están con esta herramienta operando, también tenemos una guía de análisis de riesgo que ustedes van a poder recibir al iniciar el servicio y que ustedes simplemente van a leer. Es una guía muy sencilla, muy práctica, muy detallada, creada por nuestro editor en jefe Mauricio Monti, quien tiene más de 30 años de experiencia en los mercados y ustedes así van a saber cómo lidiar con el riesgo en cada una de las operaciones. Recuerden que cuando operamos, ya seamos profesionales, ya estemos siguiendo un servicio, lo estemos haciendo por nuestra forma independiente, tenemos el peligro, tenemos una probabilidad, tenemos ese riesgo de que esa operación no llegue al objetivo que buscamos. Y es por eso que el manejo del riesgo es fundamental. ¿Ok? Recuerden, para aquellas personas que no tienen el servicio, si ustedes llaman o nos escriben al número o al correo electrónico que ven en pantalla, más 34-692-926331 o info@institutoespanolDeLaBolsa.com. Si ustedes se comunican por allí, pueden recibir todos los detalles del servicio. Cómo funciona, el Equity Line, que sería como el historial de todas las operaciones que hemos activado desde el inicio del servicio. También podemos contestar todas sus preguntas, porque queremos
conocer si este servicio se adapta a sus necesidades. Esto es un servicio que funciona para personas en todas partes del mundo. Esto es un servicio que funciona para personas que quieren operar de forma constante en el mercado de divisas, en el mercado Forex. Esto es un servicio para personas que no quieren pasar 24 horas al día, 7 días a la semana, viendo el ordenador, viendo los gráficos, porque ya este trabajo pesado lo hacen los profesionales y además lo hacen de forma eficiente, lo hacen de forma exitosa. Esto es un servicio también para personas que quieren salir, por ejemplo, del demo. Hay muchas personas que lo han utilizado como salida del demo de forma exitosa, porque sabemos que eso es un paso importante del demo a real y que si cuentan con la compañía de un servicio como Green Forex, seguro va a ser exitoso. En definitiva, Green Forex es un servicio para ganadores, con un equipo de ganadores que lo pueden guiar a ustedes a obtener las ganancias que siempre han soñado. Estamos apenas iniciando el 2023, aún estamos en el primer mes y queremos que ustedes alcancen sus objetivos financieros y queremos acompañarlos con un servicio como Green Forex. Recuerden, nos pueden solicitar toda la información por la información que ven en pantalla. Ahí tienen el correo electrónico y el teléfono. Nos pueden solicitar toda la información que requieran. Tenemos un equipo de atención al cliente dedicado que se toma el tiempo de responder todas sus dudas, todas sus preguntas, conversar con ustedes y enviarle toda la información por correo o por llamada para que puedan revisarla detalladamente. Recuerden comentarnos que estuvieron con nosotros en este webinar y recibir una sorpresa que de seguro les encantará. Así que no pierdan un día más. Si un día más que no toman esta decisión, o un día más que no ven cómo aumentan esas ganancias en su broker, así que inicienlo ya. Este es el día para iniciar la vida de sus sueños. Así es, aquí de verdad, aprovechen este tipo de oportunidades, aprovechen este tipo de información que se les está brindando en este momento para que ustedes puedan no solo ir ganando con una mano de expertos, sino aprender cómo es que ellos lo hacen, cómo es que ellos precisamente están allí todo el tiempo revisando e informándose de todo este tema. Bueno, volviendo ya aquí a nuestra configuración, volviendo acá precisamente a lo que estamos buscando, vamos a ver obviamente, todo este tema ahora desde una perspectiva ya de marcos temporales menores. Vamos a buscar precisamente, por ejemplo, ya vimos en diario, vamos a buscar a uno de, como les dije, a 4 horas, a 1 hora, 15 minutos, y vamos a ver que precisamente la fractalidad del mercado nos da la posibilidad de poder tener todo este tipo de entradas. Bueno, vamos a buscar por acá, déjenme ver, vamos a mirar acá los distintos puntos. Momento de hacerlo precisamente aquí en vivo, pues tenemos que ir poco a poco. Pero acá tenemos precisamente un ejemplo acá, en el dólar con el franco suizo, el USD-CHF. Entonces, creo que ustedes ya lo están viendo ahí y eso es más que claro, ¿no? Creo que ahí lo están viendo claramente. Vamos a retroceder el mercado. Por acá. Para ver la formación completa. Entonces, vemos precisamente que vemos una tendencia a la baja, claramente a la baja. Podemos ver cómo acá en este primer punto es importante que ustedes vean esto. Aquí yo tengo precisamente las medias móviles, ¿listo? Y cómo también podemos apoyarnos en la formación de esto de distintos indicadores. Primero, este es nuestro primer pico. ¿Listo? Primer pico. ¿Qué puedo encontrar acá en esto? Uno, tenemos nuestra media móvil 200 como línea de resistencia. Dos, tenemos prácticamente en nuestros osciladores un nivel de sobrecompra. Aun cuando en el RSI no rompe la línea, digamos, de sobrecompra, sí está cercana a ella. Y nosotros ya sabemos que obviamente esto, a pesar de no romper o no tocar la línea, se puede contar como una sobrecompra. ¿Ok? Posteriormente de esto, podemos ver cómo el mercado empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar.
Y en este punto de acá, podemos ver nuestro soporte. Claro acá. En este punto de acá, pues además de poder ver cómo el mercado respetó en doble ocasión esta línea de aquí, podemos ver en el mercado, digamos desde la parte de atrás, como también fue una zona en la que anteriormente estuvo todo este punto de acá, toda esta zona de acá, todo esto de acá. Si no es muy claro, pueden pasar, recuérdense, el mercado de líneas y pueden ver acá cómo fue un piso, un piso, un piso, un piso, un techo, un piso. Entonces no es raro que el mercado vuelva a respetar esa zona ahí. Acá podemos ver, saben que a mí me gusta no marcar una línea, sino que a mí me gusta marcar como tal zonas. Marcar esta zona de acá. Como el mercado vuelve hasta este punto de aquí. Y tenemos lo siguiente. 1. Sobrecompra en el estocástico. 2. Media móvil. Pero algo también muy importante que está en el RSI es lo siguiente. Acá yo tengo esta línea de acá, ¿cierto? Se pueden ver cómo precisamente el mercado llegó hasta este punto y acá está en el mismo punto. Pero si yo miro el RSI, tengo una información distinta y eso lo conocemos como divergencia. Ponerlo por acá. Un poco más pequeño. Acá precisamente clara esta divergencia aquí. Y teniendo esas confirmaciones como tal, podría yo llegar a pensar en ese punto, ahí sí, ¡pum!, vender. Entonces una vez ejecutamos esa venta allí, igual nuestro nivel de stop loss sería un poco por encima de esta línea, de este punto, y nuestro take profit podría ser, por ejemplo, revisando el mercado, pues una línea de soporte clara. Por ejemplo, yo lo pondría más o menos por acá. Ese sería, digamos, como tal, un posible take profit. Y vamos a mirar cómo sería esa operación. Podríamos ver que tendríamos aproximadamente una operación de 1-2, más o menos, un poco más. Estamos arriesgando 60 pips por ir por 188, casi 190 pips. Casi, de hecho sería 1-3. Perdón, sería 1-3. Estamos arriesgando 60 por ir por 180. Tenemos una gestión de 1-3. ¿Ok? Ese es el primer ejemplo. Porque en este caso no ejecuto, digamos, un Fibonacci. Porque pues si yo ejecuto el Fibonacci desde acá hasta acá, pues tengo el nivel 100. Entonces no podría tener, digamos, como algo claro en ese punto. Y digamos que fue lo que pasó en ese punto en el mercado. El mercado empezó a retroceder y en efecto salimos ganadores. Y dense cuenta cómo precisamente el mercado llegó prácticamente hasta nuestro take profit, claro, o sea, fue claro ahí en ese punto ahí. Pero gracias precisamente a las confirmaciones que tuvimos. Ya después el mercado obviamente hace otro tipo de movimientos que ya pues no pues van distintos, ya no tienen nada que ver con nuestra posición de doble techo. Entonces acá tenemos obviamente nuestro segundo pico. Tenemos acá soporte, primer pico, segundo pico, una divergencia en el RSI sobre compra en el estocástico. Tenemos líneas móviles precisamente como línea de resistencia que digamos que era nuestro movimiento y ahí está.
en 4 horas. Arriesgamos 60, pero irnos por 180 y nos damos cuenta que precisamente el movimiento se dio rápido, no fue un movimiento, digamos que haya tocado esperar, o sea, fue rápido. ¿Listo? Vamos a buscar otro. Disculpen un momentito que quiero mirar el tema de... Es una nueva función que tiene... Eh, eso es una nueva función que tiene precisamente TradingView y es poder como en la repetición colocar una venta o una compra en caso tal de que eh, uno lo hubiese hecho, a ver qué hubiese pasado. Pero cuando yo lo ejecuto, me aparece es precisamente, si se dan cuenta, por ejemplo, lo doy vender, me aparece es en CHF, como si fuera una operación que se diera en franco, ¿sí? Entonces, a pesar de que yo le dé, que me va mostrando más o menos cuánto se podría llegar a ganar o perder de acuerdo a esa operación, pero lo que yo quiero hacer es precisamente poder configurar eso, ¿sí? Que no me salga como, bueno, no importa, no pasa nada. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver. Ush. Voy a poner este ejemplo como algo que puede también darse en el mercado. Ojo a esto. Denme un momentico. Yo sé que ustedes lo están viendo acá, pero es que aquí hay algo importante también. Y es que en el mercado muchas veces puede que no solo me dé un doble techo, sino a veces me puede dar hasta un triple. Ya les voy a mostrar. Pero para eso vamos a retroceder nuevamente. Bueno, aquí vemos el mercado, se está moviendo. Se viene moviendo, hace su movimiento natural, está dando, llega hasta ese punto ahí. Hasta ese momento yo no puedo decir que es mi primer pico ni nada, porque acá en este punto lo único que tengo es... Uy, ¿por qué se me juntaron estos dos? Ay, ¿ahora qué pasó? Un momentico. Listo. Hasta este punto yo no puedo decir que es un pico, o sea, lo único que tengo acá es pues una cercanía, una sobre compra en el RSI, acá sí tengo una sobre compra en el estocástico, pero pues no podría decir hasta ahora ese tipo de información. Ojo con esto, ¿se acuerdan cuando yo les decía que la guía me decía que precisamente que los dos picos no podían estar cerca? A esto me refiero. Por ejemplo, yo no puedo llegar y decir un pico, segundo pico. O sea, sí, llegó, subió y volvió a bajar, así, pero yo no puedo hacer eso. O sea, eso no sería realmente una formación de doble techo. Ni siquiera esta, ni siquiera esta de acá. Están muy, muy cerca del mercado, entonces requiere que haya una distancia eh, natural dentro de ellos. Pero, por ejemplo, en este punto ya es distinto. Entonces acá ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ya tengo, digamos, una información un poco más clara. Entonces ya puedo decir que, por ejemplo, toda esta zona de acá, el primer pico, que toda esta zona de acá es precisamente el soporte y que este punto de acá ya mi segundo pico. ¿Recuerdan cuando les estábamos hablando que les decía que muchas veces lo que se hace es dar una pequeña como ruptura a esa zona
como para dar ese tipo de excitación a los alcistas y decir como, no, ya va a romper hacia arriba, pero que realmente lo que el mercado hace es algo totalmente distinto. Bueno, en ese segundo pico que tenemos, bueno, en el RSI no tenemos una sobrecompra, es claro. En nuestro estocástico sí, en nuestro estocástico tenemos acá precisamente una sobrecompra, al igual que acá. Pero sí que tenemos, ¿lo ven? Al igual que en el anterior, tenemos acá, por ejemplo, esto hacia arriba, poner un poco más grueso, y en nuestro RSI tenemos un movimiento hacia abajo. Significa que encontramos una divergencia. Al momento de encontrar una divergencia, ¿qué es lo que nos quiere indicar el mercado? El mercado cuando tiene divergencias lo que nos quiere decir es que precisamente pueden venir reversiones en el movimiento. Hay un error en la información. El encontrarse un error en la información, pues sencillamente podemos encontrar otro tipo de movimientos. Entonces, en este punto, al encontrar esa divergencia, yo podría haber entrado en una operación. ¿Hasta dónde? Vuelvo y repito, en este punto no podría utilizar mi Fibonacci debido a que obviamente nos encontramos en un punto totalmente distinto. Entonces lo que yo hago es, por ejemplo, buscar, ya sea, uno, hasta mi línea de soporte inicial o hasta, por ejemplo, otra línea de soportes y resistencias clara, como podría ser, por ejemplo, en este caso, para mí, esta de aquí. ¿Por qué? Porque yo veo estos movimientos en los cuales el mercado ya estuvo. Entonces, vamos a ver qué sucedió. Vamos a mirar, vamos a colocar nuestra operación. Pum. Va a colocar, obviamente, un poco por encima de este nivel. Voy a colocarlo por encima un poquito de este nivel de acá, de este nivel de acá. Entonces vamos a colocar esto y sería hasta por acá. Arriesgamos 90 por ir por 200, es prácticamente una gestión 1-2. Acá empieza a moverse, empieza a moverse. Como nos podemos dar cuenta, aquí hay una diferencia. En el anterior movimiento que tuvimos fue rápido, en este caso no, en este caso digamos que fue un poco lento. Ustedes dirán, Luis, pero acá llegó, bajó y volvió a subir hasta esta misma zona. ¿Eso sería un tercer pico? No necesariamente, puede seguir siendo de esta misma línea, de este mismo segundo pico de acá, exactamente igual que podemos ver acá en el primer, perdón, a ver, ya. Así como en este primer pico también tuvimos ese mismo movimiento, en este segundo también podemos tener ese tipo de información. No me ha roto toda esta línea de soporte, entonces yo no puedo decir que es un tercer pico. Empezar, empezar. En este punto, y ojo con esto, acá sí podría decir que es un tercer pico. Entonces, muchas veces el mercado puede que no te dé un primer pico, dos picos, sino que en este punto me dio un tercer pico. No me ha tocado ni stop loss, no me llegó el take profit, estuvo muy cerca. Posiblemente tú pudiste haber tomado acá ganancias si estuviste pendiente del mercado. Pero entre ese segundo y ese tercer pico existió otro soporte, podríamos decirlo de esa manera. Yo lo tomo como un tercer pico, como una tercera confirmación. Voy a mirar acá, encuentro tal vez una sobrecompra, encuentro acá, digamos, a pesar de que en el RSI no encuentro una sobrecompra, sí encuentro posiblemente otra divergencia. Mantenemos la divergencia como tal. Y hasta ese tercer pico fue que ahí sí el mercado decidió dar ese movimiento a la baja que nosotros tanto esperamos. Ahí está. Entonces, no es algo tan natural. O sea, normalmente lo que se hace es dar un doble techo. Ya digamos como triples techos, 4, 5, 6 techos en un solo movimiento, pues es un poco atípico, es un poco extraño. Pero si sucede es como una mayor confirmación aún de que el mercado en efecto pues está resistiendo a esa zona y que quiere empezar como a irse a la baja. Porque les digo, eso es algo que no sucede con normalidad, pero acá justo tuvimos ese ejemplo y me agrada que lo hayamos tenido. ¿Listo? Bueno, vamos a bajar a 1 hora. Buscamos ahí un ejemplo de 1 hora y con eso vamos terminando. Vamos a ver, 1 hora. Lo que estamos viendo acá al día de hoy es fractalidad del mercado, para que ustedes se den cuenta que precisamente lo que nosotros podemos ver en marcos mayores también es la misma manera que nosotros podemos verlo en marcos menores, porque muchas personas que dicen como lo que pasa es que cuando ustedes ponen los ejemplos y analizan, están viendo precisamente en temporalidades diarias de 4 horas y yo no opero en esas temporalidades, entonces de pronto es por eso que yo fallo.
Y no, no tiene nada que ver. Lo mismo que nosotros hacemos en propiedades menores, en mayores lo puedes hacer en propiedades menores. Y acá está el claro ejemplo en pantalla. Bueno, venimos hasta acá. El mercado empieza a moverse, empieza a formar ahí algo. Yo no puedo decir que ahí es un pico ni nada de eso porque todavía no tengo información clara. Viene bajándose el mercado. Acá yo me di cuenta que precisamente el mercado empieza a tomar como un soporte las medias móviles. Puedo ver, por ejemplo, una información y es que, a ver, veníamos claramente una tendencia bajista, ¿no? Claramente una tendencia a la baja. Si quieren tomarla desde allí o si quieren tomarla desde acá, como ustedes quieran. Pero es una tendencia a la baja. Vemos claramente como en este movimiento de acá, el mercado me rompe esa tendencia. Veníamos obviamente de un alto, bajo, un alto más bajo, pero este bajo no se formó ahí, sino que al contrario lo que hizo fue formarme un alto más alto. Entonces me rompe la estructura bajista. Además de eso, empiezo a ver que las medias móviles, lo que es la media móvil 50 y la 100, empiezan a cruzarse hacia arriba, queriendo cruzar la media móvil 200, indicándome que viene el movimiento ahora al alza. Bien, acá este movimiento, todavía no tengo información que yo pueda decir como hay doble techo, nada, hasta este punto de acá. Ahí ya tengo así como, ok, ojo acá. De hecho, un poquitico atrás. Acá. Acá yo ya sí tengo una información y es, oigan, llegó hasta este punto de acá, hasta esta zona ahí. Entonces yo digo, ok, perfecto, vamos a mirar qué está pasando en el mercado. Vamos a ver que en este punto de acá, en el RSI no tenía una sobrecompra, pero sí mi estocástico. En este segundo punto de acá, en efecto, tampoco tengo una sobrecompra, aun cuando está muy cerca a mi nivel, pero también si la tengo en mi estocástico. En esta situación no encuentro o no hay una divergencia real, o sea, si te das cuenta, está acá prácticamente lineal, al igual que aquí. O sea, no hay una divergencia realmente clara, pero entonces acá es el tema de la decisión. Tú puedes decidir, aun cuando no tienes esta información que te permita como tener digamos como una fiabilidad de prometer la operación, puedes ingresar la operación y tener ese riesgo, o en su efecto, pues lo que hemos hablado, y es precisamente esperar el rompimiento de la zona de soporte para ingresar tu operación. Ya tenemos nuestro primer pico. Tenemos acá nuestro segundo pico. Tenemos acá nuestro soporte. Entonces, digamos que te esperaste para estar en movimiento. Llegó otro hasta este nivel. ¿Vamos a entrar ahí? No, todavía no vamos a entrar. Vamos a esperar el rompimiento. Ahí. Ahí ya tenemos un rompimiento. En este punto tú tienes total decisión si hacerlo mediante ya sea Fibonacci, que sería en este caso, vemos un impulso, un retroceso más que todo de tiempo en el 38.2. Mi take profit obviamente negro con negro. Mi stop loss sería en este caso ya no tan alto. Sería una presión un poco más pequeña. Sería un poco más 1 a 1. 20 por 20 prácticamente. En este punto de acá. Y podemos ver cómo el mercado empieza a moverse. Y ahí salimos en un take profit. ¿Listo? Ese sería el primer escenario con el tema de, obviamente, Fibonacci. Segundo escenario, con temas, digamos, como de líneas de soporte y resistencia. Tenemos el rompimiento. Sería un primer take profit en esta zona y un segundo take profit en esa zona. Misma operación. Vamos a ver si llega hasta el segundo. En este caso ya tendríamos una gestión un poco más 1-2, 25 por 50. Hace el movimiento. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver si se dio o no se dio. Bueno, en este caso, por ejemplo,
nos tocó solo el primer take profit. No llegó hasta el segundo. No hubiese llegado hasta el segundo punto, pero si hubiese llegado hasta el primero, que nos hubiese dado también 30, que es prácticamente una relación 1-1. Estamos hablando de 25 por 30. Entonces en este punto sí nos llegó hasta la primera línea de soporte, no llegó hasta esa segunda. O pues no tanto, estuvo muy cerca. Por eso es muy importante como tener precisamente esas zonas bien marcadas para poder tener como claridad. Llegó prácticamente sobre esta línea de aquí. Entonces, pues es importante tener eso. Mismo ejemplo, vemos cómo se dio en dos escenarios posibles, con ya sea a encontrar soportes o ya sea con mediante Fibonacci en temporalidad de 1 hora. Y para terminar, vamos a 15 minutos, a ver si de pronto, ¿será que es que en mercados así, no, en 15 minutos en temporalidades menores no se darán esos movimientos? Aquí rápidamente, pues no lo va a hacer tan estructurados, se pueden dar cuenta que prácticamente acá tenemos no solo un doble techo, sino prácticamente tres, 1, 2, 3, y el mercado pues efectivamente bajó, pero busco un ejemplo un poco más amplio. Hmm, Sería por ejemplo este de acá. Vamos a ser un poco rápido. Tenemos este primer pico, este segundo pico. Tenemos claramente acá nuestro escote, nuestro soporte. Tenemos en este segundo pico una línea sobrecompra, en RSI no tenemos. Sobrecompra en el primer pico, en RSI no tenemos, pero sí tenemos una divergencia. Si se dan cuenta, esto está bajista y esto está acá prácticamente lineal, ¿no? Entonces ahí hacemos que buscar una operación, obviamente desde el punto superior. Podemos ver cómo el mercado en efecto pues respetó la formación del doble techo y empezó a bajar. Bajó, acá está haciendo como un pequeño retesteo, eso es una pequeña acumulación y aquí empieza a distribuir de una mejor manera. Ahí está. Opciones, haber entrado aquí en el rompimiento. Segunda opción, haber entrado, por ejemplo, en Fibonacci. Bueno, han esperado, por ejemplo, este retesteo, 61.8, negro con negro. Será que a ver si llegó hasta allá abajo. Sí, ahí está. Entonces, primera opción, haber entrado en la divergencia. Haber buscado precisamente líneas de soporte. En este caso sería por acá. Han tenido, digamos, como por ejemplo, una 70 pips y haber arriesgado tal vez 20. Estamos hablando prácticamente 1.3. O en su efecto, en este retesteo, encontramos acá 61.8. Negro con negro. Podemos haber colocado, por ejemplo, en este punto de acá, casi 50 pips por ir por 100, sería 1 o 2, 100 pips por arriesgar 50, y aún así, nuestra presencia se cumplía. Bueno, ahí lo tienen. Distintas temporalidades, para que después no digan que es lo que de pronto se ve normalmente, es que las temporalidades en las que sirven los análisis desde el punto de temporalidades mayores, y yo sé que muchos analizan temporalidades menores. Aquí está, digamos, como la muestra de que el mercado en su fractalidad se puede dar, los distintos movimientos se pueden dar en distintos puntos sin importar la temporalidad que estemos utilizando, para que se den precisamente como cuenta de eso. Entonces,
Eso es un ejemplo, digamos, de una parte técnica. Dense cuenta cómo todo se configura de una misma manera, cómo todo se complementa, de hecho. No es como que yo solo utilizo el doble techo y ya, sino que lo complemento con un RCI, con un estocástico, con unas medias móviles, con soportes, con resistencias, con entender el movimiento del mercado, con entender un poco hacia dónde va dirigido. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, espero que ustedes empiecen a utilizar ese tipo de patrones, empiecen a identificarlos dentro de su operativa para que puedan así encontrar de la mejor manera los movimientos. Y bueno, no siendo más, nos vemos en una próxima sesión. Gracias por estar acá una vez más, pero no se vayan sin antes recibir una última información. Muchísimas gracias, Luis. Todos estábamos con lápiz y papel anotando la teoría y, por supuesto, viendo cómo ponías en práctica esos conocimientos. Les recordamos, por último, que quienes no estén activos en nuestro servicio Green Forex, este es el momento. Este es el momento de empezar a ganar. Este es el momento de tener resultados satisfactorios y constantes en los mercados de las manos de los verdaderos profesionales. Ahí tienen el número de teléfono y el correo electrónico para que se comuniquen con nosotros y serán entonces hasta la próxima oportunidad.